Vamos a retomar nuestra sesión de estudio con la siguiente conferencia titulada Responsabilidad penal de los administradores de sociedades, a cargo del doctor Enrique Bacigalupo Zapatero. La exposición será comentada por el doctor Carlos Chinchilla Sandí y modera estas participaciones el señor rector de la universidad, doctor Ricardo Guerrero Portilla. Bien, buenas tardes. Damos inicio a la última parte de la sesión de hoy. Tal y como lo dijo don Eduardo, el tema de la conferencia a cargo del doctor Bacigalupo Zapatero será la responsabilidad penal de los administradores, y los comentarios a cargo de don Carlos Chinchilla, que es magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, profesor de la Escuela de Derecho. Mantendremos la misma metodología con la que se ha venido trabajando el día de hoy, una exposición de 45 minutos a cargo del profesor Bacigalupo y comentarios a cargo de don Carlos Chinchilla por 15 minutos y posteriormente un periodo de preguntas y respuestas en forma escrita por 30 minutos. Le doy la palabra al profesor Bacigalupo Zapatero. Muchas gracias, señor rector. Y voy a abordar directamente el tema que estaba previsto para esta conferencia. El año pasado, casi a fines de 2006, la Comisión Nacional del Mercado de Valores Española publicó el Código Unificado de Buen Gobierno, que se refiere a las empresas que cotizan en bolsa. Son recomendaciones que no son obligatorias, pero que en caso de no ser observadas por las empresas, de acuerdo con la ley del Mercado de Valores español, tienen que explicar por qué no las han observado. Es evidente que desde ese momento, a pesar del carácter facultativo que tienen estas recomendaciones del Código de Buen Gobierno, comenzó una cierta preocupación por los límites del derecho penal, porque los códigos de buen gobierno se han difundido en prácticamente todos los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, han venido han surgido precisamente en momentos en los que grandes escándalos financieros que afectaban a la administración de empresas muy importantes, en general multinacionales, tuvieron como consecuencia causas penales de gran importancia que yo después voy a comentar. Pero la preocupación por los límites del derecho penal en el ámbito de la actividad empresarial, que no tiene en verdad origen en la existencia misma del Código Unificado de Buen Gobierno para las sociedades que cotizan en bolsa, sino en lo que se podría señalar una fuerte tendencia que se observa desde el Código Penal de 1995 español a una progresiva criminalización de comportamientos mercantiles que tradicionalmente pertenecían al ámbito de las soluciones de conflictos propias del derecho mercantil. Legislativamente, este fenómeno se presenta además con tipos penales de límites imprecisos, y ello genera el riesgo de que se pueda criminalizar cualquier conducta que de una u otra manera choque con alguna recomendación de los códigos de buen gobierno. Es preciso advertir entonces desde el comienzo que sería erróneo entender las recomendaciones del Código de Buen Gobierno como complemento normativo de tipos penales carentes de toda certeza. Tanto el Código de Buen Gobierno como el Código Penal dedican una especial atención a la lealtad de los administradores, sobre todo la lealtad respecto de los accionistas o de los socios de una sociedad. Se trata de un punto central de cualquier buena administración. Las leyes mercantiles establecen, aunque de manera poco sistemática, el deber de lealtad de los administradores, y el Código Penal penaliza ciertas infracciones de ese deber a las que me iré refiriendo en esta exposición. La Ley Española de Sociedades Anónimas, igual que prácticamente todas las leyes de sociedades anónimas europeas,
eleva la lealtad de los administradores a deber jurídico, pero no lo desarrolla expresamente. En su artículo 127 dice solamente que los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal. El Código de Buen Gobierno, por su parte, desarrolla en algunas de sus recomendaciones el deber de lealtad de la Ley de Sociedades Anónimas y, por ejemplo, en la 7ª recomendación establece una vinculación expresa con la lealtad del administrador cuando le impone obrar siempre con el propósito de defensa de los intereses de la compañía, lo que se entiende como los intereses del accionista común. El deber de lealtad en las sociedades por acciones es entonces un elemento particularmente importante de la protección de los accionistas. Constituye la contrapartida de los amplios poderes de representación que la ley otorga a los administradores. Porque el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la misma manera que prácticamente todas las leyes de sociedades anónimas europeas, determina que la sociedad quedará obligada frente a terceros, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el registro mercantil, que el acto no está comprendido en el objeto social y aun cuando cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se haya inscrito en el registro mercantil, será ineficaz frente a terceros. La primera razón que ha justificado históricamente asegurar en forma penal la actuación leal de los administradores, ciertamente dentro de límites y de manera fragmentaria, por lo tanto, es la fuerza obligante hacia terceros que los actos de administración generan a la sociedad, aunque tales actos sean consecuencia de la lealtad del mismo administrador respecto de las decisiones que internamente hubieran limitado sus poderes. El deber de lealtad no solo es relevante, por otra parte, en el ámbito de los poderes de obligación externa que tiene el administrador, también tiene efectos hacia el interior de la sociedad, particularmente en lo concerniente a la información leal de los administradores a los accionistas respecto de la marcha de los negocios, lo que se manifiesta especialmente en la transparencia contable de la gestión administrativa. La experiencia reciente de la justicia penal en distintos países, Estados Unidos, Alemania, Italia y España, muestra que hay prácticas que se desarrollan en los límites del deber de lealtad que pueden tener relevancia penal. La determinación precisa de los casos en los que esas prácticas adquieren tal significación es actualmente un imperativo de la garantía de seguridad jurídica del derecho penal. La premisa dogmática de la que se debería partir podría ser que no toda infracción de un deber del administrador debería ser considerada como una deslealtad, y en todo caso no siempre debería tener relevancia penal. Es cierto que aquí estamos en presencia no solamente de un deber jurídico, sino también de una circunstancia que está vinculada a las exigencias éticas de la vida mercantil. No se trata naturalmente de reducir las exigencias éticas de la vida mercantil, pero sí de situarla en el lugar que el derecho penal le asigna de una manera coincidente con las exigencias del principio de legalidad. La ética tiene una significativa función en el ámbito de las empresas y los mecanismos de selección cuidadosa del personal, de la prevención interna contra la deslealtad o de la creación de vínculos estrechos del directivo con la empresa. Son todas estas manifestaciones de técnicas de autorregulación en el ámbito de la ética de los negocios. Pero hay que señalar que el ámbito del derecho penal es otro. Las respuestas técnico-jurídicas para la delimitación del contenido del derecho penal en esta materia no siempre han sido acertadas, lo que se explica naturalmente por las dificultades que entrañan. En el siglo XIX, la jurisprudencia francesa de la Corte de Casación trataba, en verdad infructuosamente, de distinguir entre las infracciones meramente civiles
y las de contenido penal en el ámbito del delito de las defraudaciones. La jurisprudencia española del siglo XIX y parte del XX, que siguió el mismo camino que la francesa, no tuvo más fortuna en semejante tarea. En la doctrina alemana se ha tratado de caracterizar el contenido criminal de una infracción del deber de lealtad, refiriendo la cuestión a la gravedad de las infracciones de los deberes del administrador, pero últimamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado este punto de vista. El Código Penal vigente en España contiene una primera figura penal que se refiere a la lealtad de los administradores. El Código Penal, en efecto, considera como un primer criterio de criminalización de la deslealtad de los administradores el abuso del derecho. El artículo 291 impone una pena de 3 años de prisión o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido a los que, prevaliéndose de su situación, en realidad debería decir posición, mejor que situación, de su situación mayoritaria en la Junta de Accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno, con perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la sociedad. La pena prevista puede ir acompañada de la inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o el comercio, lo cual significa separación del administrador desleal de la posibilidad de ejercer en este ámbito. Como se ve, la ley penaliza como deslealtad de los administradores actos que formalmente considerados consisten en el ejercicio del derecho de la mayoría que establece la propia ley de sociedades anónimas. Pero el tipo penal no se refiere solo a los acuerdos impugnables en materia de sociedades anónimas, sino que por el contrario alcanza también a hechos que normalmente no deberían pertenecer al derecho penal, como son los cometidos con abuso del derecho. La cuestión del abuso del derecho tiene en el derecho privado una larga tradición que proviene del derecho francés y de una aplicación absolutamente impredecible en la mayoría de los casos que hace la Corte de Casación francesa en la sala de los civiles. Pero la solución civil del conflicto, naturalmente, es una cuestión distinta de la solución penal del conflicto. A mi modo de ver, la criminalización del abuso del derecho de la mayoría ofrece dificultades técnicas que impiden la estructuración de un tipo penal con este contenido. El problema radica en el grado de seguridad jurídica que exige el derecho penal. La noción de abuso del derecho no es teóricamente pacífica y además, en todo caso, es entendida en el derecho privado como un correctivo necesariamente limitado, dado el carácter vago de la equidad y la política jurídica que, según los teóricos del derecho francés, inspira la institución, que es considerada como una fuente de inseguridad. Por lo tanto, la cuestión que plantea el artículo 291 del Código Penal español es si el legislador está constitucionalmente habilitado para estructurar un tipo penal con apoyo en el abuso del derecho de las mayorías en el ámbito de la administración de sociedades. Dado que el principio de legalidad exige que los tipos penales sean precisamente determinados, exigencia de lex terna, la respuesta no requiere largas cadenas argumentales. La descripción de una conducta mediante una noción vaga, imprecisa y basada exclusivamente en la equidad no puede constituir, a mi modo de ver, la base exclusiva para regular esta materia en el derecho penal. El deber de lealtad también se manifiesta en la obligación de informar a los accionistas de la gestión del negocio. Desde el punto de vista de los accionistas, se trata de la transparencia de la administración. El artículo 171 del Código de Comercio español impone a los administradores la obligación de presentar las cuentas anuales
el informe de gestión y una propuesta de aplicación del resultado. En su caso, las cuentas y el informe de gestión deben ser consolidados, es decir, deben integrarse también el balance de las filiales en el resultado de la entidad matriz. Los artículos 290 y 293 del Código Penal establecen tipos penales que describen las conductas punibles por la infracción de estos deberes de información leal que surgen de la ley mercantil. El deber de información leal tiene también destinatarios distintos de los accionistas, como es comprensible. Los partícipes del mercado también tienen un derecho a la información leal sobre la situación jurídica de la empresa, como eventuales inversores, en la medida en la que son eventualmente adquirentes de acciones o de participaciones en las sociedades. Estas ilicitudes son las que han caracterizado casos tan resonantes en los últimos tiempos como el caso Enron en Estados Unidos, desde 1997 en adelante, en el que se transferían a entidades de especial propósito todo cuanto no interesaba hacer aparecer en las cuentas de la entidad central. O el caso Gorton, también de Estados Unidos, en el año 2002, en el que se contabilizaban gastos corrientes como si fueran inversiones y que permitió, como consecuencia de sucesivas auditorías, comprobar unas pérdidas por más de 7.500 millones de dólares. Es necesario ante todo advertir sobre el error de suponer que el delito del artículo 290 del Código Penal español, que se refiere a la falsedad de balances, en todo caso no es un delito de falsedad documental. En realidad nada tiene que ver con la falsedad documental, aunque el legislador haya descrito el hecho punible como falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. No se trata de alterar o destruir un medio de prueba documental, sino de proporcionar informaciones inveraces o incompletas a quienes tienen derecho a conocer la situación jurídica o económica de la entidad en los términos de la ley mercantil. La comisión de este delito se relaciona especialmente con las llamadas técnicas de cosmética contable, que no se refieren tanto a las tergiversaciones formales de las normas sobre balances del Código de Comercio como a las valoraciones desviadas dentro de un cierto ámbito de apreciación técnico-contable previsto en las reglas que regulan la contabilidad. Sin duda, equivalente a la desfiguración de las cuentas presentadas es la conducta que sanciona el artículo 293 de nuestro Código Penal, que consiste en negar información o en impedir al socio el ejercicio del derecho de información. Negar información es una forma de incumplir el deber de informar y por lo tanto es un acto de deslealtad que no se manifiesta expuesto en el balance, sino en la práctica cotidiana de la gestión. El texto legal es redundante, dado que no solo se refiere a la información, sino también al control de la actividad social. Pero es evidente que se trata de lo mismo, toda vez que el control social se ejerce mediante la información. Especial relevancia tiene en este ámbito la verificación de las cuentas anuales por auditores de cuentas. En el derecho vigente, su eventual responsabilidad se debe enjuiciar según las reglas de la participación criminal contenidas en el Código Penal. Se trata de una materia en la que los delitos de omisión pueden tener especial relevancia y en la que, por lo tanto, se debe analizar con el máximo cuidado la cuestión del alcance de la posición de garante de los auditores. Un proyecto reciente de reforma del Código Penal presentado por el Poder Ejecutivo propone un tipo especial que responsabilice directamente a los auditores que colaboran en el falsear los datos contenidos en las cuentas anuales de la empresa. Es decir, que en lugar de su eventual consideración como partícipe del delito de los administradores, la nueva redacción propone un tipo penal especial para los auditores o cualquier otro profesional que, incumpliendo su deber legal, hubiera aprobado balances o informes contables falsos. Pero el artículo 1 de la ley que regula la auditoría dispone en España que la actividad del auditor
consistirá en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa o autoridad auditada. Por lo tanto, carece de sentido hablar de la aprobación de los balances o informes contables por parte del auditor, porque el auditor no aprueba nada en esta materia. El delito del auditor, en todo caso, debería consistir en verificar en forma incompleta o en dictaminar favorablemente sobre cuentas que, sin embargo, no reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa o entidad auditada. Como ocurre en todos estos delitos, siempre se presentarán alternativas a favor de una autorregulación, basada en la suposición de que los auditores dependen sustancialmente de un capital reputacional que no querrán poner en juego cometiendo irregularidades. Sin embargo, los grandes escándalos en los que últimamente se han visto envueltas firmas de auditores de gran capital reputacional demuestra que probablemente el temor a sanciones sociales informales no es suficientemente preventivo. Por otra parte, en la ponderación de intereses en juego, es preciso tener también en consideración el daño, no solo económico, sino también institucional, que los ilícitos penalmente relevantes de los auditores pueden generar. También se postulará una fuerte actividad policial de los órganos reguladores de los mercados de valores con la correspondiente competencia sancionadora administrativa. La eficacia de este procedimiento preventivo aumentará seguramente la seguridad, pero sin embargo no se debería renunciar al derecho penal en los casos graves. Probablemente no sería aconsejable la introducción de un tipo penal especial, pero no cabe tampoco renunciar a la punibilidad del auditor como partícipe del delito de los administradores, cuando sea el caso. La punibilidad de la deslealtad, por el contrario, no ofrece ninguna duda en el caso de la administración desleal. Este delito describe la conducta del administrador que causa un perjuicio infringiendo los deberes que le incumben. La relación de la administración desleal con las previsiones del Código de Buen Gobierno está fuera de toda duda, si se admite que, como dicen los expertos en la materia, las recomendaciones de los Códigos de Buen Gobierno se dedican sobre todo a la vigilancia de los ejecutivos de las empresas para que estos no se excedan en sus atribuciones. Sin embargo, también aquí es necesario advertir que ello no significa que toda infracción de algún deber contenido en el Código de Buen Gobierno debe ser considerado como un delito de administración desleal, que, por cierto, en el Código Penal costarricense se denomina administración fraudulenta y está contenido en el artículo 222. Yo creo que en esta materia tiene especial relevancia el modelo legislativo sobre el cual se hayan definido las conductas de la administración desleal. La comparación jurídica demuestra que se trata de un delito que pertenece al derecho penal europeo, aunque entre la regulación de unos y otros países existan diversidades que condicionan la extensión de la punibilidad. Los derechos alemán, austríaco, suizo, portugués o del Reino Unido han legislado sobre este delito. El derecho penal español lo desconocía hasta 1995. Desde entonces su historia en España ha sido todo menos sencilla. El legislador de entonces lo incluyó en el artículo 295 del Código Penal bajo la rúbrica de los delitos societarios, un capítulo inspirado posiblemente en el libro quinto, título 11 del Código Civil Italiano, artículos 2621 a 2641, o quizás en la legislación francesa sobre sociedades. No se sabe porque el legislador no ha dicho de dónde ha sacado la figura que ha introducido en el Código Penal. La decisión legislativa se basó en un entendimiento muy discutible del problema, pues se apoyaba en la creencia de que la administración desleal solo era relevante en el ámbito de la administración de sociedades. Cabría suponer que el legislador se dejó influir por un modelo normativo propuesto en Alemania que entendió equivocadamente. En efecto, en el proyecto alternativo alemán referente a los hechos punibles contra la economía de 1977, se propuso penalizar graves excesos de los administradores
en el ejercicio de sus facultades como un delito de peligro, es decir, que no requería la producción real de daño patrimonial. Pero esta disposición, que nunca se llegó a incorporar al derecho alemán, presuponía que fuera del ámbito de las sociedades existía un delito genérico de lesión patrimonial real para todo administrador desleal. Es el caso del parágrafo 266 del Código Penal alemán, es decir, una figura que lamentablemente no se incluyó en el Código Penal español de 1995, pero sí aparece en el Código Penal costarricense. Por lo tanto, el delito del artículo 295 del Código Penal español, entendido como un delito específicamente societario, resultó una pieza extraña dentro del sistema del Código Penal, alejada además del supuesto modelo originario, porque fue concebido como un delito que requería daño patrimonial y no solo peligro de daño, que es lo que explicaba en el proyecto alternativo alemán, que tuviera una pena menor que las defraudaciones. Yo les ahorro a ustedes la complicada jurisprudencia que existe en España sobre este delito, para ir directamente al aspecto comparativo de las figuras que existen sobre administración desleal o fraudulenta. El mayor desarrollo teórico y práctico del delito de administración desleal ha tenido lugar en Alemania, donde se perfilaron ya en el siglo XIX tres nociones sobre la esencia del delito que determinaron la definición de los delitos en otros países europeos. En primer lugar, se lo ha entendido como un abuso de los poderes de disposición acordados sobre el patrimonio administrado en relaciones jurídicas con terceros. En segundo lugar, se ha propuesto concebir el delito como la lesión de un deber jurídico de cuidado del patrimonio ajeno. Y en tercer lugar, se ha interpretado que el delito debe consistir en la lesión de una relación de confianza, tenga esta base jurídica o no. A partir de aquí se consideró que cabían dos posibilidades legislativas: el llamado tipo del abuso, estructurado sobre el ejercicio excesivo de poderes de administración conferidos, y el llamado tipo de la infidelidad, que no requería una relación legal formal y que se manifiesta en la infracción del deber de custodiar intereses patrimoniales ajenos. En el marco del tipo de la infidelidad, la doctrina discute si la deslealtad del administrador puede ser fundamentada en actos contrarios a la moral cuando falseen una finalidad del ordenamiento jurídico. La difusión legislativa de estos modelos en Europa no ha sido uniforme. En el derecho alemán se lo conoce desde 1933 en el parágrafo 266 del Código Penal, y en el derecho portugués vigente se ha sido incorporado en el artículo 224. En ambos casos, la administración desleal se ha codificado sintetizando en una disposición única el tipo del abuso y el tipo de la infidelidad. Por el contrario, el derecho austriaco y el derecho suizo han limitado el delito a la hipótesis del abuso de poderes legales o contractuales. Es probable que la sección cuarta de la Fraud Act del Reino Unido de 8 de noviembre del 2006, que pone el acento en la simple deshonestidad del administrador, se oriente solo al tipo de la infidelidad. Digo que esto es así porque en realidad el que lea la ley inglesa, si los ingleses consideraron hasta el 2006 que estos eran casos de hurto, fíjense ustedes el nivel de desarrollo de la doctrina y de la jurisprudencia en Inglaterra, lo baja que está, para que hayan considerado que estos hechos eran hurtos. Ahora han establecido una figura que no tiene absolutamente ninguna consistencia desde el punto de vista del principio de legalidad. En el caso de España, prácticamente lo mismo que ocurre con el caso de Inglaterra, el delito no responde a un modelo concreto, aunque probablemente, como dije antes, tenga una cierta similitud con las acciones punibles
establecidas en la Ley Francesa de Sociedades en 1966. El artículo 295 del Código Penal es diferente de la administración fraudulenta del Código costarricense y define la conducta de una manera técnicamente dudosa como la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o como la acción de contraer obligaciones a cargo de la sociedad, algo que hace todo el mundo, por lo cual habría que agregar un adjetivo y es decir, contraer obligaciones abusivamente, porque si no, todos los administradores contraen obligaciones en nombre de la sociedad. Esta doble configuración de la acción permitió inicialmente suponer que el Código Penal se había orientado o podía ser entendido según el modelo sintético establecido por el Código Alemán y el Código Portugués. Es interesante señalar que el llamado tipo de la infidelidad del derecho alemán y portugués, que alcanza, como se vio, a un catálogo de comportamientos mucho más amplios que el abuso de poderes legales o contractuales, incluidos los estatutarios en el caso de los administradores de sociedades, ha sido y es sometido a no pocas críticas por la doctrina alemana como consecuencia de su amplitud y su discutible cumplimiento de la exigencia del principio de determinación precisa de la conducta punible. La doctrina alemana admite que por su mayor amplitud el tipo de la infidelidad tiene una relación de subsidiariedad con el tipo del abuso y que de esta manera pueden entrar en consideración en su ámbito inclusive actos contrarios a los fines jurídicos o morales, es afortunadamente solo defendida minoritariamente, así como la infracción de deberes de cuidado del patrimonio ajeno que acuerdan al administrador un cierto margen en sus decisiones. La determinación de los deberes de los administradores cuya infracción puede dar lugar a un acto de infidelidad punible en la jurisprudencia alemana es extraordinariamente casuística. Si ustedes observan los comentarios alemanes, en un determinado momento lo único que dicen es: esta es la lista de casos en los cuales se establecen los deberes de infidelidad del administrador. En este sentido, conviene referirse ahora a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Alemán, que ha considerado que incurre en el delito el gerente de una sucursal bancaria que dispone el otorgamiento de un crédito incumpliendo de manera grave sus deberes habituales de información y comprobación habituales en la práctica bancaria. Estoy refiriendo a sentencias que están publicadas en los dos últimos tomos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Alemán. También ha establecido que las disposiciones de fondos imputadas al presupuesto social destinado a la promoción del arte, la ciencia, los deportes y la sociedad puede constituir un delito de administración desleal cuando dichas disposiciones carecen de vinculación con el objeto social, se realizan sin la necesidad de transparencia, persiguiendo preferencias personales o son inadecuadas a la situación productiva y patrimonial de la empresa. Especial repercusión ha tenido en toda Europa en este contexto la sentencia del caso Mannesmann del 21 de diciembre del año 2005, en el que el Tribunal Supremo Alemán dispuso que es de apreciar un perjuicio del patrimonio confiado a los administradores si el Consejo de Vigilancia de una sociedad por acciones otorga a un miembro del Consejo de Dirección un pago especial, lo que se llama reconocimiento de premios sin compensación, no previsto en el contrato de servicios por una prestación cumplida y debida según dicho contrato de servicios y que solo tiene carácter retributivo, que no reportará beneficios futuros a la empresa. ¿De qué se trataba aquí? Se trataba de la fusión de Vodafone y Mannesmann, en la que para facilitar la retirada de cierto grupo de directivos de una de las empresas, entonces se dispuso otorgarles unas cantidades millonarias como premio en el momento en el que estos directivos dejaban el cargo.
Este caso es paradigmático, pero hay muchísimos casos muy parecidos que también han ocurrido en los últimos tiempos. En la sentencia del caso Mannesmann, que tomo como ejemplo de un grupo de casos importantes, el caso idéntico se repitió en la jurisprudencia española, en la sentencia del caso Mannesmann, repito, el Tribunal Supremo dijo que cuando se había referido a que la infracción del deber tenía que ser grave, en realidad no se refería a la infracción del deber de lealtad, sino que se refería a los deberes que habían generado la deslealtad. Y por lo tanto rectificó lo que había sostenido en sentencias anteriores. Pero en España la cuestión tiene otras características distintas de la jurisprudencia alemana, porque mientras la jurisprudencia alemana se orienta constantemente al tipo de la infidelidad, la española, por el contrario, se orienta solamente al tipo del abuso. Lo veremos. La jurisprudencia ha definido la administración desleal, la jurisprudencia española, limitándose a la hipótesis más reducida del tipo del abuso. Es decir, el delito se configura por la infracción o por el exceso en el ejercicio de los poderes de representación. Como hemos dicho, la jurisprudencia ha entendido que junto al delito de la apropiación indebida, esto es una cuestión que se repite inclusive en el Código Penal costarricense, existe un delito de distracción de dinero administrado. Y también ha estimado que este tipo es aplicable con preferencia a la administración desleal societaria. El Tribunal Supremo había enunciado este punto de vista en su sentencia del 7 de marzo del año 94, del 14 de marzo del 94 y del 30 de octubre del 97. La doctrina se consolidó, sin embargo, en la sentencia 1489 del 97 y sobre todo en la 224 del 98. En una primera etapa, los casos presentados en la jurisprudencia consistían en pagos de contraprestaciones simuladas. Pagos que a su vez se desviaban a otros destinatarios de ignorar la identidad y carentes de todo crédito frente a la empresa. En la sentencia 224 de 1998 se estableció una aparente amplitud del tipo luego convenientemente precisada. En efecto, la sentencia dice que los supuestos pagos por contraprestaciones simuladas es uno de los más característicos de la forma de administración desleal que la doctrina más reciente denomina tipo de la infidelidad. Esto es textual de la sentencia. De esta manera parecía aceptar el correspondiente concepto del tipo de la infidelidad del derecho penal alemán. La doctrina de la sentencia se reiteró en otras, aunque sin hacer ninguna referencia al tipo de la infidelidad, en el año 98, en el año 2000, en dos oportunidades, en el año 2001, 2002, 2003 y 2004. En la sentencia 71 del año 2004, sobre la base de la misma doctrina se mantuvo la condena del consejero delegado que intervino como otorgante de un contrato simulado en el que se pactaba la retribución de un servicio inexistente a favor de otra sociedad carente de infraestructura para prestarlo y que efectivamente no lo prestó. En la sentencia 37 del 2006 se casó la sentencia absolutoria y se condenó al abogado que había intervenido en la ejecución del contrato objeto de la sentencia anteriormente reseñada. Parecía discutible que en el mismo caso no se haya mantenido la absolución la absolución del director financiero o de un apoderado, pero eso se explica solamente porque el tribunal entendió en ese caso que habían obrado sin dolo. Hay una segunda fase de los casos resueltos por nuestra jurisprudencia que pueden ser caracterizados como supuesto de vaciamiento patrimonial de la sociedad, realizados mediante enajenaciones ficticias. En la sentencia 843 del año 2006 se estimó que incurría en administración desleal los administradores mayoritarios que enajenaban bienes que ellos mismos adquirían mediante sociedades que les pertenecían
por un precio muy inferior al real y luego lo vendían por el precio real, quedándose, como es obvio, con la diferencia. El tercer grupo de casos presenta supuestos de remuneraciones gratificantes y pensiones para miembros de consejos de administración. La sentencia 841 del 2006 y 1114 del 2006 han precisado de una manera adecuada la extensión del tipo penal en estos casos. La sentencia 294 del año 98 señaló el carácter subsidiario del derecho penal y la segunda sentencia fijó la jurisprudencia estableciendo que el delito se comete cuando el administrador abusa de los poderes que le fueron conferidos, es decir, limita la administración desleal al tipo más restringido del abuso de poderes. En esa misma sentencia, el Tribunal Supremo aclaró que en aquella sentencia de la 224 del año 98, donde se hacía referencia a el tipo de la infidelidad, en realidad no había constituido esta mención del tipo de la infidelidad una razón de la decisión, que simplemente era un obiter dictum que en realidad no agregaba nada, porque en verdad la acción del presidente del banco, que fue condenado en esa oportunidad, consistía en un abuso de los poderes de administración que se le habían acordado. La situación no mejorará seguramente en el derecho español como consecuencia del actual proyecto de reforma del Código Penal que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de noviembre de 2006. En realidad, en un artículo de una complicadísima extensión, el proyecto viene a proponer que se defina la administración desleal básicamente sobre la siguiente fórmula: comete infracción desleal el que realiza cualquier acción desleal en contra de la sociedad. Esto es algo que en absoluto había reclamado la jurisprudencia y es algo que en absoluto había reclamado tampoco la doctrina. Sin embargo, el legislador, es decir, el Consejo de Ministros, todavía el Parlamento no se ha pronunciado sobre esto, optó por una fórmula tan extensa que evidentemente también aquí se podría sostener que difícilmente se cumple con las exigencias del principio de legalidad. Esto yo creo que es suficiente entonces para abrir la discusión y para que, si ustedes quieren hacer también referencia a una cuestión planteada por la administración fraudulenta en el artículo 222 del Código Penal costarricense, nos podamos referir también a ello. Espero, señor rector, haber cumplido con la exigencia temporal. Absolutamente, profesor. Muchas gracias. Inmediatamente pasamos a los comentarios del doctor Carlos Chiquillo. Muchas gracias. Como podemos ver en lo que el doctor Rodríguez Ropo nos ha expuesto, hay un desarrollo bastante más complejo e interesante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y por supuesto la legislación tanto en Alemania como en España. Situación que al menos en Costa Rica no hemos enriquecido mucho. Tanto así que tenemos un artículo, como ya bien señaló el doctor García Lupo, administración fraudulenta, que es el que más cercanamente se acerca a algún tipo de identificación con respecto a la responsabilidad penal de los administradores de, en este caso, de las empresas. Nada más que, según lo que he podido ir identificando con respecto a los dos problemas, por un lado a España dirigiendo más la atención al abuso y Alemania al lado de la infidelidad, y ahora España con un proyecto de Código Penal también identificado desde el ámbito de la deslealtad que se puede manejar de parte de los administradores. Nosotros tenemos por lo menos dentro de lo que se puede identificar como la administración fraudulenta
un tipo penal que puede ir dirigido más que todo a el tipo de abuso. Y cuando hablamos de eso, entonces estamos dando una visión bastante limitada de lo que podría ser lo que es la responsabilidad de los administradores, porque ya el doctor Basigalupo nos habló de la integridad, que es un elemento importante en el desarrollo, por lo menos, de esta figura penal. La discusión, por lo menos en nuestro país, ha estado bastante, digamos, limitada o inexistente sobre estos tipos penales que no han tenido mayor movimiento, por lo menos en su desarrollo y en su conformación. Yo creo que la exposición del doctor Basigalupo nos va a motivar en ese sentido y bueno, esperemos a escuchar las preguntas que pueden hacer los participantes en este encuentro para poder ir desgranando algunos aspectos que resultan de ser relevantes. Gracias, don Carlos. Pasaríamos al periodo entonces de preguntas y respuestas. A veces nos hacen llegar las preguntas. Si entiendo bien esta pregunta, dice: la condición formal funcional de administrador deriva necesariamente probablemente a escribir rápido falta la preposición, de la posición de garante y la relación de confianza. Todo administrador es un garante y por lo tanto el administrador y el delito de administración desleal es normalmente el tipo penal que sirve para estructurar la categoría relativamente nueva de los delitos de infracción de deber. Este es el ejemplo que generalmente se utiliza. De manera que no hay ninguna duda de que el administrador es garante y que su posición de garante no deriva de la confianza solamente, sino de la confianza que se manifiesta en los poderes que se le otorgan. Por eso la infracción de los poderes, el límite de los poderes, es lo que determina la administración desleal. El administrador que delega sus funciones se exonera de la responsabilidad o se le exige un deber de vigilancia en caso de un resultado dañoso por las acciones delegadas. Una pregunta muy interesante. Efectivamente, dentro de la administración cabe la delegación de la posición de garante. Y no solo dentro de la administración, la posición de garante es en principio delegable, pero solo bajo ciertas condiciones. Es decir, la condición fundamental consiste en que el administrador delegue a quienes están en condiciones verdaderamente de cumplir con las exigencias que tiene el cargo. Si el administrador delega en cualquiera, esta delegación es evidentemente incapaz de exonerar su responsabilidad. Pero si él organiza la delegación de manera seria y correcta, evidentemente la delegación significa que la posición de garante pasa a aquel a quien él le ha delegado la posición. Si se utiliza una sociedad para delinquir, ¿existe en la legislación española sanción penal aplicable a esa sociedad o solamente para los administradores de las mismas? Efectivamente, en España no existe todavía, aunque el proyecto al que hice referencia procura regularlo, una responsabilidad penal de las personas jurídicas. He comentado con el profesor Quintilla precisamente la situación que en estos momentos se presenta en Europa con respecto a la responsabilidad civil de las personas jurídicas.
Desde que el Código Penal francés de 1992 introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se plantea una situación muy curiosa en Francia. Porque en Francia, donde se admite perfectamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre bases teóricas discutibles, pero desde el punto de vista puramente pragmático, en Francia, digo, el problema de la responsabilidad de las personas jurídicas se da en el ámbito del derecho civil. Es la responsabilidad civil de la persona jurídica lo que en Francia se cuestiona. De todos modos, una vez que el Código Penal introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Francia, se comenzó un desarrollo importante de esta materia. Alemania mantuvo la responsabilidad de las personas jurídicas solo en el ámbito del derecho de las infracciones de orden, las Ordnungswidrigkeiten, es decir, que es una especie de derecho administrativo sancionador. Pero Austria, por ejemplo, ha legislado la cuestión en una ley del año 2005, en una ley que es un buen modelo de legislación penal de responsabilidad de las personas jurídicas, y la Unión Europea ha estado permanentemente emitiendo directivas en las que obliga a los Estados miembros a penalizar a las personas jurídicas. Es tradicional decir que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables porque no son capaces ni de acción ni de culpabilidad. No son capaces de lo primero precisamente porque no son capaces de lo segundo. De todos modos, hay trabajos importantes e interesantes que han tratado de explicar qué significa la culpabilidad de una persona jurídica. De cualquier forma, todas las discusiones teóricas en uno y otro sentido son poco convincentes. Yo diría que la situación, lo dije así en una conferencia en la Universidad de Palermo en Italia, la situación en estos momentos es, desde el punto de vista legislativo, absolutamente clara. Hay responsabilidad penal de las personas jurídicas y los estados tienen que ir introduciendo en la medida en que se lo está imponiendo el derecho comunitario. Desde el punto de vista teórico, la situación es muy complicada. No tiene una solución evidente y absolutamente pacífica. Hay siempre detractores y defensores. Por lo tanto, desde el punto de vista de la práctica, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ganó la batalla. Desde el punto de vista de la teoría, la cuestión sigue todavía abierta. Una pregunta larga dice: que existe otro problema del artículo 291 del Código Penal Español, y es con relación al dolo. Pues podría existir la posibilidad, el artículo 291 se refiere a abuso, la imposición de acuerdos abusivos. La posibilidad de que el hecho se hizo con la finalidad de obtener mayores ganancias, pero el flujo del tráfico de negocios, el acuerdo que se tiene como abusivo, tomó otro rumbo que el que se tenía como principio. En otras palabras, el hecho que se pudo haber previsto de determinada forma en la realidad se daría de otro modo. Entonces pregunto, ¿ese sería una justificante en caso de que se tenga como delito culposo? O bien podríamos hablar de instituciones con sentimientos culpantes. Hay dos problemas, mucho más. Con generosidad, aquí se dice que hay un problema con respecto al dolo, pero como ustedes habrán visto que en realidad hay un problema con respecto al daño. Por eso se dice si el acuerdo abusivo finalmente produce beneficios, y esos beneficios benefician a todos los socios,
entonces se podría discutir si se da un elemento del tipo que es el daño. Nada de oro, todavía estamos en el tipo objetivo. Y entonces, aquí se plantearía el problema de que si evidentemente existió un acto impugnable por el hecho de ser un abuso del derecho de la mayoría, al no haber producido el perjuicio, no se podría considerar que el delito se consumó. No se podría considerar que el delito se consumó, subrayo, porque ahora viene el problema del orden. Es decir, si la imposición del acto abusivo se hace desconociendo que después va a haber un beneficio, entonces queda la tentativa. Es decir, porque el autor quiso producir el daño que al final, por razones ajenas a su voluntad, no se produjo. ¿Qué influencia tuvo la sentencia de Sarbanes versus Oxley de Estados Unidos en el Código Unificado de Buen Gobierno? Si es que tuvo influencia. No, yo no recuerdo que se haya citado entre los antecedentes españoles. Sí, naturalmente es probable que se haya citado entre los antecedentes norteamericanos del Código de Buen Gobierno norteamericano. Pero no recuerdo ahora que esta sentencia de los Estados Unidos haya tenido influencia en el derecho, en el Código Unificado de Buen Gobierno español. Si bien es cierto que nuestra doctrina mercantil cada vez se inclina más por recurrir a modelos de pensamiento jurídico que se suelen designar con la expresión anglosajón. Debo confesar que no sé muy bien qué significa, pero de todos modos parece que se refiere a Inglaterra y Estados Unidos. A pesar de eso, es evidente que los modelos en materia penal no tienen ninguna influencia en el ámbito europeo. Si uno ve el Fraud Act del Reino Unido de noviembre de 2006, ve que eso es absolutamente imposible de admitir en el continente. No cumple ninguna de las exigencias del principio de legalidad. Yo diría que demuestra un estado vergonzoso de la doctrina penal inglesa. Pero es así, es una doctrina vergonzosa que le vamos a hacer. Esta pregunta me resulta difícil de entender. Comentar, por favor. Bueno, no es una pregunta, es una sugerencia. Por favor, si más bien en el Código Penal estamos frente al tipo penal del artículo 241 y no del 222. Yo creo que no, estamos en el 222. Sí, al que yo me he estado refiriendo y lo que yo tenía en mente sobre el derecho costarricense es el artículo 222. Porque el 241 me parece que esa apropiación no es apropiación legal. Como ve el rector, es difícil aprobar el examen de derecho costarricense. No lo tengo aquí. Claro. Y de relacionarlo con la situación española y la puntual alemana del parágrafo 266. La puntualidad alemana, la administración legal alemana, es un tipo que ha tenido una elaboración de medio siglo, por lo menos. Y se puede estar o no de acuerdo con la existencia de un tipo penal como el tipo penal de la infidelidad, el tipo de la infidelidad, que es en el fondo el único que se aplica en Alemania, porque el tipo del abuso siempre es subsidiario y es posible de aplicar en
el tipo de infidelidad, el tipo del abuso queda ahí relegado. Prácticamente todos los casos de abuso son después considerados casos de infidelidad. Esa es la situación que se plantea en la jurisprudencia alemana. Mientras que situaciones de infidelidad que serían delictivas en Alemania, en España no lo son, porque no tienen el aspecto típico de ser infracción excesiva de los deberes del administrador. Pero de todos modos, la control alemana, es decir, la administración desleal, tiene una historia que no es de lo más limpia que se pueda pedir para un tipo penal, porque se introdujo en 1933. Es decir, es una de las primeras reformas del nacionalsocialismo. Es curioso que esta reforma fue cuestionada antes del 33, después del 33 de un largo silencio, pero después del 45 vuelve a ser cuestionada por su poco respeto del principio de legalidad. Si ustedes ven la jurisprudencia alemana en esta materia, es una jurisprudencia muy abierta, en la que, como dije antes, el casuismo es fundamental, es decir, si se avanza caso a caso, cosa que no es habitual en Alemania. Es decir, la jurisprudencia alemana es una jurisprudencia que establece normas generales de una manera muy bastante precisa. No siempre se las puede compartir, pero generalmente desde el punto de vista técnico tienen una cierta consistencia. ¿Qué relación existe entre la control alemana y la administración desleal española? Que la española es prácticamente una creación jurisprudencial. Se ha hecho sobre 3 palabras, o 2 palabras, distracción de dinero, 3 palabras, distracción de dinero, está contenida junto con el delito de la apropiación indebida. Entonces, la jurisprudencia ha dicho, aquí hay un delito contra la propiedad, apropiación indebida, y un delito contra el patrimonio, son 2 cosas distintas, contra el patrimonio, que es la distracción de dinero. Esto colisiona con el artículo 295 de la Administración Desleal Societaria. Y la jurisprudencia ha dicho, y ya nadie cuestiona esta solución, que en realidad el artículo de la distracción de dinero se aplica siempre y siempre desplaza el artículo 295, salvo alguna excepción que, a decir verdad, la jurisprudencia está todavía por descubrir cuál es la excepción. Deja abierta la puerta de la excepción que todavía se desconoce. Esa es la verdad. Por lo tanto, en el artículo, en el parágrafo del Código Penal alemán, hay una redacción que, a mi modo de ver, es dudosa, pero de todos modos tiene un soporte técnico. En el derecho español es imprescindible que se reforme y que haya una intervención del legislador para consolidar legislativamente lo que hasta ahora es prácticamente un desarrollo jurisprudencial. La administración fraudulenta del 222 del Código Costarricense, a mí me parece que tiene el inconveniente de ser producto de una cultura jurídica en la cual la administración desleal no ha tenido desarrollo, que es la cultura jurídica española, se ha manifestado aquí. Entonces, yo creo que en la medida en que todos pertenecemos al mismo ámbito cultural, estamos todos ante un problema similar. Y a mí me parece que el artículo 222, utilizando la experiencia española y España utilizando la experiencia de la aplicación del 222 en Costa Rica, deberían conducirnos a finalmente aclarar este delito
es un delito sustancial, porque, como he dicho, tiene una estructura similar en los principales países europeos, todo dentro de la Unión Europea. Que además, si el mercado es único y hay distintos órdenes jurídicos penales dentro del mercado, la necesidad de unificar las figuras para que lo que es administración desleal en España sea también en Portugal y en Alemania es inmensa, porque el aparato mercantil funciona sin fronteras, y al funcionar sin fronteras también debería haber un derecho penal sin fronteras. Pero como comentábamos hoy en el almuerzo, las dificultades para la unificación del derecho penal en Europa son inmensas. En parte porque hay una fuerte tendencia a no querer integrar tanto Europa como para tener un derecho penal, aunque sea limitado, algo así como un derecho penal federal, el modelo federal norteamericano, pero claro, la palabra federal no se puede pronunciar en Europa, está prohibida en forma total. Entonces, los que quieren menos integración admiten tener una moneda única, pero no un tipo penal único de administración desleal. Difícil de explicar, pero es así. Luego están los que dicen que en realidad todo esto es innecesario. Y bueno, si cometen delito en Inglaterra, le aplicarán la pena de la Fraud Act del año 2006, si lo cometen en Alemania, la UNTROY del parágrafo 266, y si lo cometen en España, ya veremos. Entonces, esta es la situación. ¿Creen que es innecesario? No es innecesario. No es necesario porque las penas no son iguales en todos lados, los tipos penales no son iguales en todos lados, y entonces siempre se dice que no solamente puede haber paraísos fiscales, sino que también en un sistema integrado como la Unión Europea puede haber paraísos penales, porque uno puede elegir asumir el riesgo en el lugar donde es más beneficioso. Señores, no sé si he contestado a todas las preguntas. Si quieren hacer otras, encantado de responderlas si pueden. Muchas gracias. Además hay una pregunta para Carlos Chiquillo. ¿Este está bien? Si no hay más preguntas, previo aplauso a los panelistas, daremos por terminada la sesión.